Comenzar con lo que ha sido este revés para el gobierno, para el oficialismo, en términos de una reforma estructural, que es la reforma tributaria, con dos grandes objetivos, recordemos, para la justicia, la equidad tributaria, la justicia social, pero también para financiar parte de los programas públicos, el programa de gobierno. Ya con el tiempo pasado, con los días, ¿cuál es la evaluación que tiene usted con respecto a lo que sucedió en el Congreso? Al primero creo que se le da un tremendo golpe, no al gobierno, sino que a las familias, a la clase media, a los más pobres y trabajadores de nuestro país. Está en una reforma tributaria que la ciudadanía sabe, estaba destinada a financiar 900 jornadas de formación, digamos, plazas de formación para carabineros. Estaba asociada al aumento a 250.000 pesos de la pensión garantizada universal. Hablábamos a propósito de esta reforma de cómo podíamos reducir un 30% las listas de espera en salud. O sea, es una reforma tributaria que no solamente buscaba redistribuir la riqueza en el país, haciéndose cargo de fenómenos como la evasión y la elusión tributaria de los grandes empresarios de este país, sino que también iba en directo beneficio de todos los programas sociales que este gobierno ha impulsado con muchísima fuerza. Por tanto, creo que el golpe es un golpe que siente la ciudadanía y que nosotros vamos a tener que buscar también cómo responder. Yo creo que no podemos bajar los brazos, tenemos que garantizar que las reformas, que el programa de gobierno pueda ejecutarse, y para eso hay que ver los distintos mecanismos que podamos, digamos, con los que podamos seguir adelante. Aquí hay una decisión que tiene que tomar el presidente, el gobierno, pero también muy en concordancia y conversación, me imagino, con los partidos oficialistas, entre ellos Revolución Democrática. Y para lo que es la reforma tributaria hay un margen más bien acotado de el proyecto en sí, digamos. Insistir en el Senado, difícil, o esperar un año. Y sabemos lo que significa un año en un gobierno de 4 años, bien complejo. ¿Hay otras alternativas antes de ir ya al tema más político, pero en lo clave, lo legislativo también? ¿Hay alguna forma de seguir y finalmente también financiar estos puntos que usted decía? El primero, yo creo que el proyecto de royalty minero tiene que seguir su curso en el Senado, será parte de lo que se consideraba el paquete de la reforma tributaria, pero puede seguir su curso por ahí. Creo que tenemos que generar medidas. La evasión y la elusión en materia tributaria no pueden continuar. Yo creo que las grandes riquezas de nuestro país no pueden seguir sin pagar los impuestos que corresponden, sin cumplir con la ley. ¿Podría haber un proyecto de ley corta, por ejemplo? Y creo que de eso Yo hablaba con el diputado Charpe y me decía, ¿debería el gobierno enviar un proyecto de ley corta? Podría ser una alternativa. A mí me hubiese encantado que, si estaban de acuerdo con trabajar por prevenir, por evitar la elusión y la evasión tributaria, entonces hubiesen aprobado el proyecto. Pero bueno, podemos trabajar en un proyecto de ley corta. ¿Se nota consenso ahí? Sí, o sea, es que es súper sencillo. Nadie podría decir, yo no voy a votar a favor una iniciativa para evitar la evasión y la elusión. Claro, Nicolás, pero lo votaron, o sea, en la práctica lo votaron en contra. Claro, lo que hicieron fue una reforma tributaria que consideraba evitar la elusión y la evasión fiscal, que consideraba aportes para los trabajadores, para las mujeres, para los más pobres de Chile, para la clase media. Una reforma tributaria que ayudaba a las pymes, una reforma tributaria que venía de la mano de la reforma de salud. Lo votaron en contra. Yo creo que hay un mantra en política o debiese haber un mantra en política, que es que a las familias no se les miente, a las familias no se les abandona, a las familias no se les traiciona. Y eso es lo que termina siendo, y esto lo quiero decir con mucha claridad, Chile Vamos, Amarillo, un supuesto centro político que finalmente termina siendo funcional a la derecha. Yo entiendo que podamos tener diferencias, pero no puede ser que se nieguen a legislar en función de las ayudas económicas que necesitamos que las familias tengan. O sea, yo siempre he llamado al diálogo, siempre he creído que es importante conversar, pero creo que toda conversación tiene límites, y cuando la oposición se comporta de esta manera, creo que hay que recapacitar. O sea, no me pueden decir que están en favor de que los súper ricos paguen impuestos y votar en contra de la reforma tributaria. No me pueden decir que quieren más plata para carabineros y votar en contra de las 900 plazas de formación de carabineros. O sea, aquí hay una contradicción, tiene que evidenciarse, y la oposición tiene que darle explicaciones, no al gobierno. La oposición tiene que darle explicaciones a la ciudadanía de lo que acaba de hacer. Ahora, ¿usted cree, y siendo presente y protagonista también de esto, faltó trabajo, no sé si trabajo prelegislativo, porque aquí estamos hablando de 8 meses de que se ha ido discutiendo en la Comisión de Hacienda en su minuto esta reforma tributaria, hubo una consulta ciudadana antes de 2 meses, pero en el trabajo con las y los parlamentarios, y especialmente con los de oposición, porque finalmente esos eran los votos que había que ir a buscar. ¿Faltó trabajo ahí? Yo creo que no hay manera, es muy difícil realizar una autocrítica en esta materia, porque creo que finalmente quien tiene el voto en sus manos, quien sabe cómo va a votar, quien aprieta el botón, es el parlamentario y la parlamentaria. Pudo haber habido mucho trabajo prelegislativo, y me consta que lo hubo. Pudo haber habido mucha conversación, mucho compromiso por respaldar la reforma tributaria. Sí. Pero a la hora de votar, los parlamentarios y parlamentarias que se habían comprometido a aprobar no lo hicieron, y esa es exclusiva responsabilidad de los parlamentarios que, con su rechazo, impidieron que avanzáramos en mayor justicia y equidad tributaria en nuestro país. Y de eso, insisto, no tiene que responder el gobierno, ya basta. De eso tiene que responder la oposición. Ahora, esto también refleja, y me voy a ir quizás algo más profundo, pero también lo he escuchado dentro del análisis,
no quiero definirlo como un problema estructural, pero sí una situación histórica de hace ya varios años y administraciones de los colegisladores, gobierno y Congreso, que por ejemplo en reformas tributarias o en otro tipo de reformas estructurales terminamos con esta situación donde hay blanco y negro, digamos. Es bien difícil pasar y finalmente llegar a aprobar los proyectos del gobierno porque finalmente pasa esto, lo que usted decía, que finalmente es el parlamentario o parlamentaria quien tiene el botón del rechazo o el apruebo, digamos, o el aprobar o el sí o el no al proyecto de ley. Más allá de todo el trabajo de 8 meses que se puede realizar. Esto Sí. pasa en esta administración, sucedió en la anterior, me puedo repuntar, más atrás, digamos. Es que sabes que por eso es tan importante, creo yo, salir de la lógica binaria que tenemos a la hora de legislar. O sea, uno no puede estar a favor o en contra de la reforma a secas cuando se ofrece todo un periodo previo para que trabajemos en conjunto la reforma, como fue el caso de la reforma tributaria. Pongo otro ejemplo, el alza del salario mínimo. El gobierno, de las primeras medidas que logró conseguir en su primer año de gobierno fue un alza histórico del salario mínimo a la que muy poca gente pudo oponerse porque lo logró hacer en acuerdo tripartito entre trabajadores, empresarios y el Estado. Ese tipo de políticas son las que son en función de las cuales, o esa forma, son en función de las cuales nosotros debiésemos poder avanzar en temas tan estructurales yo hablo mucho de mínimos civilizatorios tan básicos como, por ejemplo, generar una mejor redistribución de la riqueza en Chile. Entonces, mínimos comunes. Claro, mínimos comunes. Cuando tú hablas de un mínimo común, como por ejemplo que los súper ricos de este país, que los empresarios, los grandes empresarios de nuestro país pagan los impuestos que correspondan y dejen de eludir tributos en paraísos fiscales, ¿cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo en eso? ¿Cómo no van a ser capaces de votar a favor de eso? Cuando hablamos de la necesidad en medio de una crisis económica, en medio de una crisis social, o en medio de una crisis de seguridad, de hacerse cargo de esos 3 ejes para la familia en Chile, ¿cómo vamos a estar en contra de la idea de debatir siquiera sobre eso, que es lo que se termina rechazando el día de ayer? Entonces, creo que la oposición da un paso atrás de una forma de conversar que habíamos tenido hasta ahora, que era efectivamente poniendo cada uno sus puntos de vista y generando en el trabajo prelegislativo acuerdos, así como hemos sido capaces de generar acuerdos en algunos casos con los empresarios y con los trabajadores, como el ejemplo del sueldo mínimo que ponía recién. Sí. Entonces, creo que aquí se rompe un límite, hay un límite que rompe el deseo, como dicen por ahí, como dice la canción, y creo que en este caso eso ocurrió así. No podemos perpetuar este tipo de lógica. Claro, usted menciona, diputada, que aquí no se da el paso para discutir el fondo del proyecto. Esa es la diferencia del trámite legislativo entre la votación en general y luego en particular, para tenerlo súper claro. Ahora, lo que pasa es que también se empieza a recordar cuando los actuales integrantes del gobierno y también del oficialismo estuvieron en la otra vereda con una reforma tributaria, que yo sé que era distinta, que aplicaba rebaja de impuestos y no alza, modernización tributaria, como se mencionó en su minuto, pero también los argumentos fueron los mismos, que finalmente se rechazaba la idea de legislar, lo hacía el propio presidente Gabriel Boric cuando era diputado, porque tenía muy poco margen para cambiar una reforma que consideraban mala, negativa. Aquí la oposición está en la misma situación. Yo creo que hay 2 argumentos ahí relevantes que relevar. O sea, hay relevantes. Primero, comparar ambas reformas. O sea, cuando nosotros fuimos oposición, nosotros votamos en contra de una reforma que profundizaba la desigualdad. Cuando ellos son oposición, terminan votando en contra de una reforma que beneficia a los más pobres de Chile. Es súper interesante hacer la comparación porque creo que es muy claro de qué lado está cada uno. Es que yo no he encontrado jamás un argumento razonable que sostenga la idea de que esta reforma no era en función de las pymes, no era en favor de las pymes. Si por favor lo que hacía era... o sea, para RN, que nos decía el diputado Charper, sí, porque de hecho lo que pesó en su votación en contra era lo que le había dicho la CONAPYME. Sí, cuando... Un gremio de otros que podían representar a las pymes. Cuando uno le pregunta cuál es el argumento o cuál es lo que sostiene aquello, o sea, el diputado Joanet el día de ayer era incapaz de sostener su voto de abstención. El diputado Chalper otro tanto, si esta era una reforma que les permitía a las pymes moderar el alza de impuestos que hoy día van a tener de un 25%. O cuando uno habla de que esta era una reforma que no estaba en función de la clase media, por favor, si hoy día lo que más nos reclama la clase media son las listas de espera que tenemos en los hospitales. O sea, creo que es insostenible argumentativamente haber votado en contra de la reforma tributaria. Esta era una reforma, era una reforma tributaria que incluso era respaldada en función de la encuesta CADEM por una gran mayoría de la población. Yo creo que aquí, cuando se habla de sobreideologización, este es un gran ejemplo de aquello. O sea, no puede ser que por hacer un gallito político al gobierno se le esté negando la posibilidad de mejora económica a las familias. Y además, en un camino en el cual el gobierno ha demostrado estar sumamente capacitado. El gobierno cierra este primer año de gobierno con mejores cifras a nivel de IMASEC, con una reducción de la tasa inflacionaria, con una reducción del valor del dólar. O sea, una economía, Chile vuelve a ser de los países más seguros para invertir en toda América Latina. Entonces, nadie podría decir que este gobierno no tiene manejo en materia económica. Nadie podría decir que este gobierno no está por los cambios. Y en cambio se decide votar en contra de una de las reformas
cruciales para que podamos sacar adelante el programa de gobierno, pero sobre todo para que las familias en Chile puedan vivir mejor. Hay una crítica al oficialismo del gobierno lógica en el resultado, digamos, a quienes votaron en contra y que de hecho es toda la oposición alineada, para ponerlo en ese margen. Ahora, pensando en la reforma previsional, pensando en otras reformas, otros proyectos, el presidente Boric ayer fue bastante claro en términos de alzar los brazos, no me acuerdo bien la frase, pero alzar los brazos para llegar a acuerdos nacionales transversales. ¿Se puede con una postura crítica y hablar de una oposición que ampara a los evasores y a los ilusores aquí en Chile? Digo que las relaciones ahí, sabemos cómo es el Congreso, o sea, uno puede llegar con un proyecto, pero también hay un tratamiento en términos de la persona a persona con quien se está hablando. Yo creo que la altura de miras y la paciencia que tiene el presidente de la República es admirable, irreplicable. Yo creo que la oposición tiene que hacer una reflexión profunda respecto de cómo ha actuado, porque en estas condiciones es imposible conversar. Es imposible conversar cuando se marca una línea divisoria entre quienes están con la gente y quienes no. Cuando se marca una línea divisoria entre los que... Es el punto, decir que la oposición está con la gente. Es que yo creo que en este caso, en esta votación, así ha sido. Por eso es tan gravitante la votación que tuvimos, por eso es tan grave la votación que tuvimos. Y yo ahí hago un llamado a que la oposición reflexione. Yo no había visto esta actitud por parte de la oposición durante todo el periodo anterior, porque uno podrá tener sus diferencias, pero siempre de lado y lado hubo una oposición que estuvo disponible a conversar. Hoy día no la hubo. Hoy día los que ganaron fueron la extrema derecha, fue el Partido Republicano, fue quienes no quieren que las cosas cambien, fue quienes no entienden que Chile necesita también una mirada distinta, que no es la mirada exclusiva del gobierno. La oposición también tiene un rol que jugar ahí. Aquí necesitamos tener una mirada diferente del Estado. Necesitamos un Estado que cuide, que no abandone a las familias. Y en eso yo tengo confianza que hay sectores de la oposición que están disponibles. ¿Por qué no estuvieron disponibles el día de ayer? Yo creo que ahí se marcó, insisto, un límite que rompe el deseo respecto al cual hay que retrotraer. Y yo espero que la oposición haga ahí una reflexión profunda. No puede ser que quienes comanden en la oposición sea la extrema derecha. Diputada, nos quedan algunos minutos. Quiero ir al tema que va a ser el tema del día, por supuesto. Lo pongo en condicional porque hay que esperar la confirmación, que estaría ya bastante clara, de un cambio de gabinete, de un ajuste en el equipo. ¿Hacia dónde cree usted o cuál tendría que ser el enfoque, obviamente con la prerrogativa exclusiva que tiene el presidente de la República en esta decisión? Primero yo y en esto saludo las declaraciones que ha tenido la ministra vocera de Gobierno cuando señala que este es un ajuste de gestión, porque esto es importante señalarlo, porque aquí no estamos frente a una crisis política a la cual hacer frente, aquí no estamos frente al cuestionamiento de la ejecución del programa de gobierno, aquí no estamos teniendo que hacer un giro de timón en el rol que el gobierno ha tenido. Aquí lo que necesitamos es mejorar la gestión de gobierno para, así como hemos tenido buenas cifras en materia económica, buenas cifras en materia de seguridad, tengamos también buenas cifras en todas las demás agendas ministeriales. Y en eso el reemplazo de las subsecretarías, en eso el reemplazo quizás de algunos ministerios sectoriales va a ser fundamental en función del criterio que el propio presidente de la República tenga. Y ahí me parece que hay un horizonte adecuado. ¿Cómo somos capaces de responder de manera más eficiente, más eficaz a nuestro programa de gobierno, pero sobre todo a las urgencias que hoy día tiene la población? Se han dado buenas señales el año pasado, yo creo que cerramos el año pasado con muy buenos números, pero creo que es importante que esos buenos números se mantengan y para eso ese reajuste yo espero que sirva de mucho. ¿Sale fortalecido Revolución Democrática de este cambio? Falta todavía que se concrete, pero... Bueno, yo soy parte de Revolución Democrática y del Frente Amplio, así que por supuesto que me encantaría que sí, pero creo que es natural ahí que cada uno de nosotros, porque bueno, somos parte de un proyecto político, creamos que el crecimiento de nuestra representación en gobierno le hace bien al gobierno, pero quien tiene ese criterio y esa panóptica general es el presidente de la República, y sea quien fuere quienes asumen los nuevos liderazgos y sea quien fueren también quienes salen, creo que el respaldo siempre va a ser transversal a la decisión que el presidente de la República tome. Claro, con una aspiración que tienen, me imagino, todos los partidos oficialistas, con la quizás una dificultad adicional para el presidente de la República en esas definiciones y conversaciones, porque son varios partidos. Son varios partidos y creo que a veces a los timoneles de los partidos se les olvida que más allá del conteo de las fichas de militantes que entran o salen, lo importante es que al gobierno le vaya bien, porque así a la ciudadanía le va bien. Y creo que eso es importante tenerlo a la vista a la hora de considerar que es el juicio del presidente de la República al que hay que respaldar y que por supuesto vamos a seguir todos atrás de la ejecución de nuestro programa de gobierno para que Chile cambie, para que Chile mejore y para que podamos ofrecerle certezas y certidumbres a la población. Diputada Catalina Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, nos vemos. Muchas Muy gracias bien, por la invitación.